Cuando todo se pone cuesta arriba, el mercado, los servicios, los imprevistos, tu presupuesto puede ser la diferencia entre mantener la calma o caer en el caos. Hoy vamos a ayudarte a diseñar un presupuesto que no solo funcione cuando todo va bien, sino que también te respalde cuando las cosas se pongan difíciles. Vamos a prepararnos sin miedo, pero con inteligencia. Hola querida familia de Finanzas en Comunión, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes y qué gusto estar de nuevo con nuestro experto en finanzas, Diego Medina. Diego, ¿cómo estás hoy? Brian, feliz, y cuando dices familia, claro, es que ya tenemos un recorrido juntos, ¿ah? Bastante, entonces, sí. ya somos viejos conocidos, ya somos familia, qué bien. Diego, hoy tenemos un tema muy especial. Sí. A la gente yo sé que le va a gustar mucho. Sí, cómo armo un presupuesto que funcione incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Porque en la vida tenemos los dos extremos. Sí. Podemos estar extremadamente bien o extremadamente mal. Y es o en el la momento, montaña rusa, ¿no? O en la montaña rusa, que es hasta peor a veces, Sí. que uno no sabe qué hacer. Entonces, es momento de apretarse el cinturón y saber cómo hacer un presupuesto que nos funcione en esos casos. Diego, entonces, tú ya me conoces. Tú sabes que yo voy directo al grano. Sí, señor. Casi siempre, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta de hoy. Sí, ¿por qué es importante tener un presupuesto a prueba de crisis? Mira, es fácil, Brian, y me encanta que vamos al grano de una vez. Y bueno, hablar de presupuesto ya es un tema que es familiar para todas las personas que nos siguen. Pero mira, vamos a decirlo franco y directo. Y quizás no lo dijimos de esa forma en el episodio número 2, que fue donde hablamos de presupuesto la primera vez, pero es fácil armar un presupuesto cuando todo está bajo control. ¿Sí o no? Sí, claro. Ahora, armar un presupuesto que funcione incluso cuando las cosas se ponen difíciles, ya esa es otra historia. Ahí está el verdadero reto, porque ahí ya se trata de tener un plan que funcione cuando los ingresos bajan, cuando los precios suben o cuando llegan los imprevistos que no tenías pero para nada en tu radar. Y la buena noticia, Brian, es que sí se puede. Se puede con visión, con estrategia, que es una palabra que hemos utilizado mucho en este podcast, y teniendo claro cuáles son los pasos que necesitamos seguir. Y es que, Diego, a veces perdemos el sentido de para qué estamos haciendo el presupuesto. Sí. Precisamente el presupuesto es para esto, para que aguante los empujones que nos da la vida. Así es, precisamente. Ahora, cuando sigo en esa pregunta que tú me hacías, ¿por qué es importante tener un presupuesto a prueba de crisis, verdad? Porque resulta que la mayoría de las personas que hacen un presupuesto, y ya eso está bien, están pensando en lo que ya conocen. Arriendo, mercado, servicios, transporte. Pero la vida real, y tú lo lanzaste muy bien hace un momento, tiene curvas, Sí. cambios en el empleo, pérdida de algunos ingresos. Hablaba con un ex colega hace unas semanas y me decía, Diego, nos quitaron uno de los ingresos variables que teníamos. Y yo, cuando he tenido la oportunidad de ir a dictar los talleres con nuestros pastores, con nuestros asociados, yo les digo, hay una serie de beneficios que ustedes tienen, pero que en un momento de crisis puede ser que la empresa lo suprima. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que ser realistas con este tema. Bien, ahora no solo tenemos cambios en el empleo, también tenemos emergencias médicas, subidas de precios, que hace poco estuvimos hablando de temas de inflación. Entonces todo eso está allí alrededor, Brian. Así es, Diego. Diego, nosotros, y eso no es solo de nosotros como colombianos, sino que yo siento que es la cultura latina como tal, tenemos como esa facilidad de negación, Sí. de pensar que siempre estamos bien. Se nos puede estar cayendo el mundo encima. ¿Cómo estás? No, bien, excelente, genial, espectacular. Pero entonces, ¿cuándo a veces, cómo podemos saber cuando estamos en una verdadera prueba de crisis? Brian, hay 3 elementos clave que vuelven tu presupuesto más fuerte y resiliente. Aunque yo estoy un poco divorciado de la palabra resiliente y me gusta ahora hablar más de la antifragilidad, porque la antifragilidad es hacerte más fuerte ante las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, hemos hablado del fondo de emergencia, ¿sí o no? Sí, Entonces, ese es uno de los 3 elementos claves que hacen que tu presupuesto se haga fuerte, que se haga antifrágil. No basta con tener el fondo de emergencias en teoría. Tiene que estar integrado dentro del presupuesto, así como tienes el arriendo, así como tienes la hipoteca.
Este ahorro es fundamental y por eso recuerda que en la plantilla del presupuesto lo tenemos arriba. Ahí inicia nuestro presupuesto y tiene que estar precisamente dentro del presupuesto mensual como ese rubro fijo, aunque sea pequeño. Bien, hay un episodio atrás al que podemos retroceder y ver este tema. Luego, el segundo elemento sería la clasificación de gastos según la prioridad. Y necesitamos dividir los gastos en 3 grupos fundamentales. El primero son gastos esenciales, es decir, eso que no se puede dejar de pagar: vivienda, servicios, salud y alimentación. Esos son gastos esenciales con los que es muy complicado hacer ajustes en el presupuesto. Y el tercero son los prescindibles. Ojo que no me quieran escuchar imprescindibles. Estoy hablando de prescindibles, esos que se pueden pausar. Es que no necesariamente es eliminar. Puede ser que los pauses por un tiempo mientras logras equilibrio de nuevo, o eliminarlos definitivamente si son caprichos, si son adornos, si son gastos emocionales. Entonces, tener esa clasificación nos da claridad inmediata para saber qué es lo que podemos ajustar. ¿Bien? Ahora, te voy a plantear, Brian, un escenario de contingencia. Y aquí es donde comenzamos a hacer esto realmente, y valga la redundancia, realista. ¿Qué harías si tus ingresos bajan un 20%? Esa es una pregunta que es importante responder cada uno en este momento. Y es una pregunta que no todo el mundo se hace. Así es. ¿Y qué puede pasar? De la noche a la mañana nos podemos quedar sin el 20-30% de nuestros ingresos. O sea, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada, y tú hacías una mención ahorita de una característica que tenemos los latinos, y es que los latinos vivimos una vida muy chévere, ¿no? Y sí, creemos que todo lo que está en este momento estamos llenos de gloria y de riqueza, pero nunca estamos proyectando el futuro. Y ese es el tipo de cambios que necesitamos hacer. ¿Cómo reorganizar mis gastos? Es otra pregunta. ¿Cómo reorganizar mis gastos? Y resulta que este ejercicio, precisamente, Brian, hay que hacerlo antes de que ocurra la emergencia, antes de que ocurra algo. Yo necesito estar preparado, yo necesito organizar mi plan de contingencia antes de que llegue la contingencia. Si no llega la contingencia, fantástico, ¿ah? Pero de todas formas voy a estar preparado y no voy a tener que reaccionar con pánico. Así es, muy interesante todo esto que planteas, Diego. Diego, yo soy docente. Sí. ¿Cierto? Entonces, pues es uno de mis trabajos. Y yo, por lo general, doy bloques bastante largos, de 3 horas. Entonces, ¿qué yo hago en la primer mitad del bloque? Que doy siempre, ¿la teoría. Okay. Y luego le doy el resto de la clase a los estudiantes para que apliquen esa teoría a ejercicios reales. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagamos en esta ocasión. Dame un ejemplo práctico, ¿sí? Salgámonos un poquito de la teoría y dame un ejemplo práctico de cómo hacer un presupuesto en tiempos de crisis. Me gusta tu metodología. Algún día invítame a una clase, Brian. Claro. Imaginemos una familia. Vamos de una vez con este ejercicio práctico. Imaginemos una familia que vive con 3 salarios mínimos, ¿vale? Y ahí estamos hablando de unos 4.300.000 pesos al mes aproximadamente. De hecho, hicimos un ejercicio similar hace unos episodios atrás. Pero hoy, permítanme, vamos a plantearlo desde otro ángulo. ¿Qué pasa si de repente esos ingresos bajan? Entonces, vamos a hacer una distribución de los gastos de una familia de ingresos de 4.300.000. Gastos esenciales. Vamos a imaginarnos que en gastos esenciales tienen un presupuesto de 2.600.000. Ahí está el arriendo, servicios públicos, alimentación básica, salud, lo decíamos hace un momento. Es lo mínimo que esta familia necesita para vivir dignamente. ¿Bien? Luego tenemos los gastos flexibles. Tienen un presupuesto de 1.200.000. Ahí está el transporte, la educación de los hijos, el entretenimiento ocasional, cosas que pueden moverse sin afectar directamente la supervivencia. Bien. Gastos prescindibles, 400.000. Tienen en su presupuesto. Ahí tienen suscripciones, compras por impulso para pañuelos, antojos, detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que al final, Brian, pesan. ¿Bien? Y de ahorro están ahorrando 70.500, que parece poco, pero recuerden, lo importante no es el monto, sino ir construyendo el hábito. Y ese hábito hacerlo incremental con el tiempo. ¿Bien? Ahora imaginemos, como lo estamos planteando, que por alguna razón uno de los 3 ingresos desaparece temporalmente. ¿Bien? Tal vez por una reducción de jornada, por una pérdida del empleo o por enfermedad. Porque cuando tenemos ingresos como independientes,
pues ya ahí la cosa se complica porque si te enfermas y te incapacitas, ya ahí no vas a tener la recurrencia que tenías, ¿bien? Entonces, esta familia pasa de un ingreso de 4.300.000 pesos a un ingreso de unos 2.900.000, 3 millones de pesos aproximadamente. Si ellos no tienen claro en qué se están gastando el dinero, el susto los puede paralizar, Brian. ¿Ves? Ahí está la situación. Y pasa mucho. De acuerdo. Ahora, pero si ya sabes cómo está dividido tu presupuesto, entonces puedes actuar con cabeza fría y es ir a mover las fichas. ¿Cuáles son los ajustes que yo necesito hacer para poderme mover dentro de las posibilidades que tengo en este momento? Y normalmente reducir algunos gastos flexibles. Ahora, yo cuando hablo de alimentación, a la alimentación también hay que pegarle una mirada, porque a veces dentro del mercado estamos comprando ciertas cosas caprichosas, ¿ok? Entonces, sí. Vamos y revisamos. Miren, hay un tema que lo hemos conversado aquí en el podcast y con todos nuestros oyentes, y es el hecho de que si yo tengo una línea telefónica de servicio de internet que siento que está costosa, yo puedo renegociar. Ese es el tipo de ejercicios que necesitamos hacer. Entonces, reducir gastos, esos gastos flexibles, y ya sabemos que son entretenimiento, el transporte adicional, en qué otro tipo de transporte empiezo a moverme, y tal vez temporalmente, Brian, pausar algunos gastos prescindibles sin dejar de vivir, sin dejar de sonreír, sin dejar de decir gracias todos los días. Y finalmente, en esta parte, si hiciste ese pequeño ahorro antes, ahora tienes un colchón. ¿Te das cuenta? Aquí es donde el colchón, donde el ahorro para las emergencias cobra sentido, porque ahora puedes ayudarte al pasar el bache sin necesidad de recurrir a que un amigo, un familiar te preste o irte a endeudar con una entidad financiera. ¿Ok? Exacto. O sea, básicamente cuando eso pasa, pues ya no vas a entrar en pánico, vas a saber, no vas a quedarte congelado, vas a saber cómo moverte, claro. ¿Cierto? Porque te has preparado. Mira, y es que ahí está la gran diferencia, Brian, entre improvisar y planificar. ¿Ves? Y por eso yo necesito planificar mi futura crisis. Empresas, yo las empresas que asesoro en temas de gestión organizacional, parte del plan que se diseña es, vamos a identificar una posible crisis que pudiéramos tener y qué tan preparados estamos para esa crisis, ¿vale? Así es. Diego, yo quisiera pasar ya al siguiente punto. Sí. Hay un término que me llama mucho la atención dentro de este tema que se llama principio de equilibrio. Sí. Cuéntanos un poquito más de qué se trata. Pues mira, el principio de equilibrio, que suena muy sofisticado, ¿sí o no? Pues lo que dice es que no se trata de dejar de vivir, sino de vivir con equilibrio. Ese es el principio de equilibrio. Un presupuesto a pruebas de crisis no te prohíbe disfrutar, Brian. Solo te enseña a disfrutar con intención. Por ejemplo, mira, tú puedes tener un rubro para salidas, pero si la situación se aprieta, ese rubro baja, no desaparece. ¿Bien? Tú decides, no las circunstancias deciden por ti. Y eso es de lo que se trata. Diego, y eso pues nos trae a lo que venimos hablando casi que desde el capítulo 2. Sí. Sí, que un presupuesto no es sinónimo de restricción, no. De vivir amarrado, es de vivir tranquilo. De acuerdo. Pues precisamente, Brian, si tú tienes tu presupuesto y como lo mencionas, y ese sí me lo grabé, está en el episodio número 2 y había que empezar temprano con el tema de presupuesto, lleva tu presupuesto bien sea en la plantilla que tenemos en ese episodio o aunque sea en una hoja de cuaderno, en una libreta, en tu blog de notas o en nuestra plantilla, repito, ¿ves? Porque ahora es momento de fortalecer ese presupuesto. Mira, si tú fuiste juicioso, Brian, desde el episodio 2 y los oyentes que nos están escuchando, es más, y como siempre lo digo, si tú estás llegando hoy a este episodio, yo te quiero recomendar que vayas al 2 y luego regreses acá, porque tenemos la versión 1.0 en el episodio 2, pero ya aquí tenemos la versión maestría. Bien, así es. Que vamos a seguir construyendo porque la maestría en finanzas se hace todos los días y de esa escuela no te baja nadie. Por fortuna, porque llega un momento en el que aprendes a disfrutarlo. Entonces, ojo que el presupuesto se trata de hacerlo, Brian, más flexible, más resistente y más consciente. Siempre voy a traer esa palabra. Hoy utilicé consciente, pero ustedes saben que la palabra mágica aquí es intencional. Bien, entonces vamos a dejarles una guía muy simple para volver a prueba de crisis este presupuesto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. De hecho, yo mismo la voy a descargar en este momento.
Vale. Porque siento que a todos nos hace falta. Sí. Ahora, si tú vienes escuchando recurrentemente este podcast y todavía no has hecho tu presupuesto, pues hoy es el día. Y la plantilla no es camisa de fuerza, repito. Busca la herramienta con la que te sientas más cómodo, pero empieza a hacer ese cambio. Entonces, Brian, mira, ¿cómo podemos hacer nuestro presupuesto a prueba de crisis? Lo primero es revisar los ingresos y gastos reales del último mes. ¿Bien? Y no los ideales, porque es que ahí es donde cometemos errores con el presupuesto y es que nos planteamos los números perfectos, pero no, necesitamos hacerlo desde la realidad actual. ¿Bien? Eso implica revisar extractos, implica mirar las notas del celular, nuestros recibos, ahí es donde realmente está la verdad. Lo segundo es clasificar los gastos por prioridad y eso ya lo conversamos hace un momento y quiero repetirlo. Gastos esenciales, esos que no puedes dejar de pagar, pero que quizás puedes perfeccionar un poco más. Los gastos flexibles, es decir, los que puedes adaptar sin perder calidad de vida. Y los prescindibles, que son los de los caprichitos, ¿no? Que todos tenemos por ahí. Todos. Que pensamos que son fáciles de dejar, pero en realidad son los más difíciles. Así es. O sea, son los más difíciles de ajustar en nuestro presupuesto cuando en realidad lo estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del chocorramo, no? Ay, no. No me digas eso porque paramos el programa ya mismo a conseguir unos. Entonces, mira, una tercera línea es el ahorro. Hemos hablado mucho del ahorro, pero el presupuesto o el ahorro debe estar incorporado dentro de nuestro ahorro, no como el extra, no como lo que sobra, sino como por donde empieza mi presupuesto. Bien, yo necesito destinar cuánto es el porcentaje de mis ingresos que voy a ahorrar. 5%, 10% ideal, 20% sensacional. Pero si todavía estoy por debajo de esa posibilidad, pues sencillamente lo que hago es retarme y arrancar con el mínimo valor que pueda, pero es empezar. Y esto, mucha atención, Brian. Un ejercicio de simulación, lo que hicimos hace un momento. Ahora imagínate que eres tú quien pierde un 20% de tus ingresos y haz el ejercicio. ¿Qué podrías ajustar? Me tocaría empezar a cancelar muchísimas suscripciones, pero muchísimas, porque las tengo casi todas. Y a mí me pasó igual, Brian. Yo hace un par de años aproximadamente hice ese ejercicio y tenía un montón de suscripciones atadas a mi tarjeta de crédito que yo no recordaba y no usaba, ¿ves? Y ahí hubo un ahorro importante. Uno las usa. Pero si uno las intenta borrar, como que siente que se le está desprendiendo una parte de uno. Como que no, si algún día quiero ver tal cosa y no tengo esa suscripción, cuando en realidad uno, es cierto, uno no las usa. Miren, yo voy a confesarme con ustedes. Yo soy un fan del fútbol. A mí me encanta ver fútbol. Somos dos. Y ahora lo que hago es que en determinadas ligas, cuando están, yo cancelo la suscripción por temporadas y la vuelvo y la contrato, que ellos no te dicen nada, no se enojan. Cancelo ¿Qué haces tú teniendo una suscripción que la tienes solo para fútbol entre finales de diciembre y enero y febrero? No, nada. ¿Ves? ¿Ves repeticiones? Exacto. Entonces, es ser intencionales en ese sentido también. Entonces, ojo porque el ejercicio acá es hagamos la simulación de una posible situación de crisis y bajémosle un 20% a nuestros ingresos a ver qué tan preparados estamos para eso. Y lo más importante de todo, lo que no se puede olvidar, háganlo en familia. Hagan este programa de planeación, ese concilio, creo que lo hemos llamado acá, donde como familia, y no importa si mi hijo es muy pequeño, con tal de que todavía esté en casa, necesitamos hacer planeación conjunta para generar tranquilidad compartida. Se me acaba de ocurrir esa frase aquí ahora. Así que necesitamos involucrar a la pareja o a alguien de confianza que nos pueda asesorar si es que somos muy, como dijéramos, Brian, muy ligeros para usar el dinero, ¿no? Así es. Y bueno, y pasa mucho sobre todo en las parejas jóvenes, ¿sí? En las que están como en todavía, pues, mis amigos le han pasado mucho, a muchos conocidos, que cuando empiezan a hacer el presupuesto y se ven muy amarrados, tristemente, a lo primero que echan mano es al diezmo. Sí. Sí. Mira. Y eso les empieza, en vez de ser un beneficio para ellos, les empieza a ir peor. Sí, porque ese dinero creo que no se debe tocar. No se debe tocar. No se debe tocar. Así es. Ahora, y voy a irme un pasito más allá ahora que mencionas el diezmo. Casualmente tenía una conversación esta mañana con el pastor, uno de los presidentes de nuestras asociaciones, y él hacía una mención y es cómo se ha venido disminuyendo el aporte de la ofrenda. Hay países como México, donde la ofrenda es el 100% del diezmo. No quiero complicar el término. Si diezmo el 10%, ofrendo el 10%. Y en Colombia estamos por debajo del 25%, ¿ves?
Entonces, claro, cuando yo aprendo a manejar mejor mis finanzas, pues también empiezo también a aportar con mayor diligencia, con mayor amor, con mayor entrega. Entonces necesitamos trabajar en todas las áreas de nuestra vida que nos permitan tener equilibrio, Brian, porque hay una serie de cosas dentro de nuestro presupuesto que, como tú lo dijiste, son absolutamente sagradas. Así es, así es. Diego, estamos llegando ya al final de este programa y para no perder la costumbre, Sí. voy a pedir que me des esos 5 puntos que casi siempre me das al final. En este caso quiero que me des esos 5 puntos para lograr un presupuesto reforzado. Y vamos, como dicen los españoles, vamos a ser muy prolijos acá. Primera, tu presupuesto no es una lista, es una herramienta de protección. Así de sencillo es. Lo segundo, clasifica tus gastos con estrategia y hoy estuvimos hablando de eso. Planifica escenarios posibles antes de que lleguen y estamos hablando de escenarios de crisis. Ajusta y es el cuarto sin perder tu tranquilidad. Y finalmente, Brian, que tu plan no sea rígido, sino resiliente o antifrágil, que vayas aprendiendo de lo que va sucediendo en el camino y ese aprendizaje no te sirva a ti para condenarte, sino que realmente tú lo utilices para ser más fuerte. Muy interesantes esos 5 puntos, Diego, y con eso yo creo que cerramos de manera perfecta este tema, presupuesto en tiempos de crisis. Diego, muchas gracias por estar acá, siempre es un placer hablar contigo y sobre todo aprender todo lo que tienes para decirnos. Brian, el gusto es mío y fíjate que siempre el aprendizaje es mutuo y también de las notas de nuestros oyentes, que vamos a tenerlas en el próximo episodio, que ya vamos cerrando, increíble, ya vamos cerrando la primera temporada, Brian. ¿Qué hace que estábamos en una oficina planeando todo esto? Sí. Y ya vamos para el último capítulo, el tiempo definitivamente vuela. Así es. Diego, antes de irnos, casi se nos escapa una cosita. Sí, estábamos hablando fuera del micrófono y tú me estabas comparando el presupuesto como una casa bien construida. Me pareció muy interesante y yo no me quiero quedar esa información para mí solo. Yo quiero que también se la compartas a los oyentes para que ellos tengan la oportunidad de ver como esta analogía tan interesante que tú traes. Pues mira, el presupuesto, y es como tú lo acabas de decir, es una casa bien construida. Ojo, porque tenemos historias aquí en Colombia particularmente y en Medellín de constructoras cuestionables, ¿no? Pero aquí hablamos de una casa bien construida. Entonces, imagina que tu presupuesto es eso, es una casa. Los gastos esenciales son los cimientos, ¿bien? Ahora, los gastos flexibles son las paredes que puedes mover o que puedes diseñar. No es que te puedes cargar una pared, ¿no? Ahora, los prescindibles son la decoración. Bonita, pero no indispensable. De hecho, a mí me gusta la decoración minimalista. A mi esposa le gusta la multimalista. Ok. Entonces, ojo con eso. La decoración, que es bonita, pero que definitivamente no es indispensable. Ahora, si viene una tormenta, Brian, una casa con buenos cimientos resiste, ¿sí o no? Así es. Lo mismo pasa con tus finanzas. Si a ti te gusta la porcelana, es posible que los vientos por una ventana te estrellen toda esa porcelana, ¿sí o no? Claro. Pero los cimientos, que es tu presupuesto, es lo que hace confiable una casa bien construida. Incluso está en la Biblia, ¿no? El hombre que construyó en tierra firme Así es. fue al que la casa no se le derrumbó. Sí, eso así es. Desde los tiempos bíblicos está esa teoría. Uh-huh. Diego, una vez más, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y hombre, la vida no siempre avisa. Así es. ¿Cierto? Siempre hay que es. estar preparados, siempre hay que estar listos para cualquier cosa que se nos venga encima y tener un presupuesto para tiempo de crisis, pues es una forma muy responsable de hacerlo. Absolutamente, Brian. Y a ustedes, queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en Spotify, también en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, pueden escucharnos por AWR Colombia. Si este episodio les gustó, no se queden con todo para ustedes mismos. Compártalos con alguien que creen que necesite escuchar también de este tema. Y les adelanto un poco de lo que vamos a tratar en nuestro próximo y último capítulo. Vamos a cerrar esta temporada, y me gusta mucho esta frase, con broche de oro. Vamos a hablar del balance final. Y ahora, ¿qué sigue para tus finanzas? Una pregunta que todos deberían hacerse. Nos escuchamos en un próximo episodio y que Dios les bendiga a todos.